indignación. Con un grande gozo en mi alma, porque como el Señor mueve los corazones de cada uno. Es algo muy bonito. Eh, Quiero hoy presentarles a César, la familia. Por primera vez pudo venir. Llevamos un tiempo estudiando, pero por su trabajo no había podido venir. Quiero presentarles a Felipe también, que viene de allí, de Soacha. Ahí se quita la vez. Entonces, quiero darles la bienvenida y qué bonito poder compartir la palabra del Señor. Bienvenidos. Uy, gracias. Gracias. Vamos a ir al libro de Levítico, donde hemos estado algunos días, y vamos a leer, ya habíamos visto el versículo 1, donde dice que llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, miramos que ese llamado pues tiene mucho que ver con que él estaba queriendo tener una relación con Dios. Y vamos a seguir de ahí para abajo. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, Levíticos 1. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno macho sin defecto, lo ofrecerás. De su voluntad lo ofrecerás a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavarán con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. El holocausto es ofrenda encendida de olor grato para él. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu santa y hermosa y bendita palabra. Habla a nuestros corazones. Solo tú tienes todo el poder para hacernos entender tu palabra, para hacernos vivir tu palabra. Y más, realmente eres tú, Señor, quien vive en nosotros tu palabra. Te damos muchas gracias por esta mañana, porque nos reúnes acá para adorarte, Señor. Tú eres un Dios extremadamente bueno. Lo único que podemos es inclinarnos ante ti y darte toda la honra y la gloria por tu bondad, por tu protección, por la provisión, Señor, porque tú eres santo. Gracias, mi buen Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Empieza el pasaje en el versículo 2 diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno. ¿Qué entendemos por cuando alguno? El que quiera, ¿cierto? O sea que no es obligación. Qué bueno, cuando Dios no es obligación. Dice, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Claro, no es obligación,
pero hay que hacerlo como él dice. Porque si alguien traía un perro, no servía. Si alguien traía un cerdo, tampoco servía por muy gordo que estuviera. Es interesante que aquí, en este momento, Moisés acaba de terminar la construcción del tabernáculo y luego lo arma. Por un tiempo ahí lo tenían que armar, porque era realmente un camping. Es que llegaban, estaban ahí un tiempo, lo desarmaban y se lo llevaban para otro lado. Donde la nube dijera que iban a estar, ahí armaban el tabernáculo. O sea, todo tenía que ser guiado por el Señor. En este momento aquí ya llegan al lugar donde arman el tabernáculo y entonces Dios le dice a Moisés, mire, lo que ustedes tienen que hacer es esto. El tabernáculo es para esto. Entonces, de aquí en adelante usted, el que quiera ofrecer ofrenda, la trae, pero bajo estas condiciones. Eso me parece muy bonito. Y entonces, claro, todo el mundo quería traer ofrenda. O muchas personas querían traer ofrenda, pero ¿cuáles son las intenciones de la ofrenda? Entonces, lo bonito es que Dios nos lo va a decir. Porque el que quiere traer ofrenda, si miramos, por ejemplo, la ofrenda que ofreció Abel. ¿Cómo fue la ofrenda que ofreció Abel? Miremos ahí Génesis capítulo 4. Versículo 4. Dice, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Desde allá se empezaron a hacer las ofrendas, pero duró el pueblo duró un tiempo en el cual no podían ofrecer ofrenda porque ya Dios dijo, ahora la única forma de ofrecer las ofrendas es donde yo diga, donde yo vaya a poner mi nombre. Y las ofrendas son para mí, dice el Señor. Entonces, como las ofrendas son para Dios, ¿cuál era el problema? O sea, todo el mundo empezó a traer ofrendas. Que pecaban y iban y llevaban un corderito y lo sacrificaban. Que estoy agradecido, entonces voy y llevo una ofrenda. Que realmente aquí habla de tres ofrendas: la ofrenda por el pecado, la ofrenda de paz y la ofrenda por expiación. Y es interesante que cada uno iba a ofrecer su ofrenda y eso se volvió una religión. Ofrecer ofrendas se volvió religión. Y lo triste de todo esto es que fue algo que Dios instituyó. O sea, Dios dijo, mire, si ustedes se quieren acercar a mí, tienen que hacerlo de esta manera. Tienen que traer una ofrenda. Pero ¿por qué a unos les funcionó y a otros no? ¿Qué fue lo que pasó? Porque a Abel vimos que le funcionó, a Caín no. Y Caín también trajo ofrenda. De pronto es con la actitud que vayan a ofrendar, a llevar esa ofrenda. Entonces uno dice, vengo a ofrecer mi ofrenda. No. ¿Será que Dios se la recibe? No. Y el otro vengo a ofrecer la ofrenda. Clarita quiere participar. Hágale. ¡Qué duro! No, no tiene activado el micrófono. Entonces, ¿por qué para unos les funcionó y para otros no? Es como raro, ¿no? Porque si Dios dice, tráiganme ofrendas cuando ustedes quieran, mejor dicho.
Cuando ustedes quieran me traen ofrenda. Y la gente empieza a llevar ofrenda. Y hay unos que les funciona y otros que no. ¿Qué pasó ahí? Pero era como el Señor lo había instituido, no como lo quieren hacer. Vamos a ir a Isaías capítulo 1, versículo 5. Isaías capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra. Escrito está. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de sus holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabritos. O sea, ¿eso que ustedes están haciendo? Ya me repugné. Y estaban trayendo ofrenda, ¿no? Y estaban trayendo de lo más gordo, de lo más bonito, de lo mejor que tenían. Pero ahora Dios dice, me repugna eso que ustedes están haciendo. ¿Por qué no les está funcionando? Si al fin y al cabo Dios eso fue lo que pidió, ¿sí o no? ¿Sería que Dios cambió? No. Gracias a Dios, Dios no cambió. Entonces, pero, y de hecho también si miramos que dice que era cuando alguno, o sea, quien quiera, el que quiera, puede traer ofrenda. Y ese el que quiera se les convirtió en religión. ¿Saben que a nosotros muchas cosas se nos convierten en religión? Muchas. Para los judíos y los musulmanes, el orar es una religión para ellos. Para muchas personas el orar es una religión para ellos. Porque el orar no tiene que ver con una religión, tiene que ver con una relación con mi Padre Celestial. ¿Por qué a unos les funciona y a otros no? ¿Ustedes qué piensan? De pronto por los deseos de su corazón, como le estoy pidiendo a Dios. Puede ser. ¿Quién da más? Eso va como en relación, en la relación que yo tenga con mi padre. Es como cuando en la relación de pareja, por ejemplo, si el esposo le habla a la esposa por hablarle, es muy diferente a cuando le habla. Ellas notan cuando les hablan cuando les nace, ¿sí? Cuando les nace o cuando es por hablar. De la misma manera, o sea, Dios dejó aquí establecido el matrimonio para mostrar la relación que tiene con nosotros. Si nosotros le hablamos por hablarle, pues él lo va a notar. A cuando es algo sincero. ¿Por qué a Abel le funcionó? Imagínense que estos que están aquí, todas estas personas que están aquí, son los que salieron de Egipto, que salieron a través de los juicios que Dios estableció allá. Las tinieblas, la muerte de los primogénitos, la muerte del ganado, las ranas, todo eso que pasó allá en Egipto, que casi fue destruido el país. Y ellos salieron, aleluya, gloria a Dios, salimos, el Señor nos salvó. Y salen y pasan el mar. Bueno, antes de pasar el mar ya estaban llorando y diciendo que querían volver a Egipto, a un país destrozado. Y pasan el mar
y ya tienen, ahora ya Moisés ya busca a todas las personas, o bueno, no fue Moisés, sino Dios mismo que busca a todas las personas para que hagan el tabernáculo, y ahora el tabernáculo es la única, la única salvación para él. Porque si no está el tabernáculo, cuando alguien pecara, tenía que morir. Pero como está el tabernáculo, entonces la persona peca y lleva el animalito allá y lo sacrifica y sale. Pero eso también se les convierte en religión. O sea que el hombre es especialista en construir religiones de cualquier cosa. A cualquier cosa le empezamos a poner la mirada y ese es nuestro Dios. Pero lo que quiero que miremos acá no es todo lo que el hombre hace, sino que Dios hace. Miremos en Romanos 15:16. Esto lo está diciendo aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, sacrificada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la ofrenda que realmente Dios recibe? Miremos otro pasaje. Efesios 5:2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor. Hay un problema por qué las ofrendas no eran recibidas. Que no se daban con amor. Que no era Cristo. La única ofrenda que Dios recibe es la ofrenda de Cristo. Por eso es que cuando nos presentamos delante de Dios, yo no tengo que llegar allá y decir, Padre, aquí está Alcides. No, eso no lo recibe. Alcides ya lo mataron. Ahora el Padre al único que recibe es a Cristo. Por eso todos ellos fracasaron, porque ellos no ofrecían a Cristo, ellos ofrecían ellos. Ellos querían buscar aceptación por medio de las ofrendas. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando queremos hacer cosas para buscar la aceptación de Dios o para buscar la bendición de Dios. Eso no se puede. Lo que nosotros hacemos no nos da la bendición de Dios, no nos acepta ante Dios. Lo único que Dios acepta es a Cristo. Por eso es que lo necesitamos tanto. Sin Él es imposible, no se puede. Cristo nos bendice, el Padre nos bendice a nosotros, es por Cristo, nos tiene vivos por Cristo. Todo lo que pasa es por Él. Tiene que ver con nosotros. Dice que nosotros ya fuimos muertos.
Entonces Cristo está el Padre está bendiciendo a su Hijo que está en mí. Y entonces cuando me presento, ya no es Alcides, es Cristo. Entonces, ¿a quién va a aceptar? Cristo. Entonces allá ya no llega Alcides delante del Padre, allá llega Cristo delante del Padre, porque Cristo vive en mí. Él es el único. Por eso dice ahí en Romanos, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La única ofrenda que Dios acepta es la de Cristo. Nada más. Por eso, cuando ya Cristo vive en nosotros, entonces ya uno puede entregar cosas. Puede hacer cosas. De hecho, ya no las hace uno, sino las hace Cristo. Ya no digo yo voy a dar esta ofrenda. Ahora es Cristo va a dar esa ofrenda. Ya cambia la situación. Y salimos de la ecuación nosotros. Para que sea Él el que tome el primer lugar. Ya no voy a hacer discípulos porque yo quiero hacer discípulos, es porque Cristo está haciendo discípulos. Tiene que ver es con Él. Hebreos 10:5. A ver qué fue lo que pasó. Y nos sigue dando lo mismo. No, mi hermano. Hebreos 10:5. Ajá. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué fue lo que pasó? Dice sacrificio y ofrenda, ya no quisiste. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Preparó el cuerpo de Cristo, ¿para qué? Para ofrecerlo en sacrificio santo y perfecto. Porque es la única ofrenda que Dios recibe. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esos que, a esos que les funcionó y a esos que no? ¿Qué fue lo que pasó? Porque en Hebreos habla de un montón de héroes de la fe, le llaman. Pero ahí nombran a todos los que les funcionó y a los que no. A los que no les funcionó no los nombran. O bueno, de pronto los nombran para mal. Pero dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué a uno les funcionó y a otros no? Porque ellos creyeron en Cristo. Para ellos fue real. Para los otros simplemente era, bueno, sí, yo pequé, voy a traer la ofrenda y ya. Bueno, señora, esta es su ofrenda. Entonces yo ya estoy perdonado. Y Dios decía, me repongo. Imagínense la diferencia. Ahorita en este mes que van a haber muchos asados, y uno pasa por ahí y dice, ay, huele a asado. Ese olor fragante. Cantando la pena. Ese olor fragante. Y que Dios sienta ese olor y diga, me repugna.
¿Tú estarías hastiado, Dios, de tanta cosa que le ofrecían ahí supuestamente para, por gratitud, por pecado, por paz, por todo eso? Le ofrecían todo eso, pero a Cristo lo dejaron de lado. Y saben que muchas veces nos pasa lo mismo. Queremos hacer cosas y dejar a Cristo de lado. O sea, Él hasta aquí. Es como si uno pusiera un límite. Dios apenas llega hasta aquí. De aquí para allá yo camino solo. Dicen los memes Señor, deme la vida que la plata yo me la rebusco. Es como si decirle a Dios, bueno, acompáñame hasta aquí y ya. Yo sabré qué hago. O sea, no lo quiero tener en mi vida. Bueno, esto pasó allá. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Realmente Dios hizo una perfecta ofrenda. Y entonces esa ofrenda es tan hermosa. Leímos el 5. Sí, señor. Ahora leemos el 8. De ahí Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta gente? Ellos entendieron la ley. Y la ley es el bien y el mal. O sea, eso que yo hago está bien, eso que usted hace está mal. Esa es la ley. La ley es bien y mal. Ellos estaban centrados en eso. No, yo ya hice bien, ya sacrifiqué. ¿Recuerdan al publicano y al fariseo? El fariseo dijo, ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo, no soy como los ladrones, como esos hombres, adúlteros, bueno, no me acuerdo qué más dice, pero todo, dice, o sea, yo soy bueno. Dios me tiene que aceptar porque yo ayuno 2 veces a la semana, doy los diezmos de todo, y no soy pecador como esos hombres. Dios me tiene que aceptar. Entonces yo soy bueno. Es lo que él está pidiendo. Es lo que él está diciendo y es en lo que él está seguro. Pero dice que el publicano no ni siquiera era capaz de levantar los ojos al cielo y decir, Señor, sé propicio a mi pecado. Eso era lo que él pensaba. Entonces, cuando vemos estas escenas, lo que vemos es que hay personas que quieren ganarse en el cielo a punto de ser buena persona, o de ser buena gente. Pero eso no se puede. Falta un pedacito. Y mostrarlo. Sí. Y mostrar que yo soy bueno. Sí, que yo soy buena gente. No, pues es que yo me porto bien. Mire, yo pago el arriendo con el carro. Traigo todo lo que se necesita para la casa, yo lo traigo ahí. Y con mi esposa, pues nos vemos cada 15 días. Entonces, eso no es lo que Dios dice. Pues es que si tiene que hacer mercado es normal, porque es que usted tiene que hacer el mercado. O sea, usted no tiene que aplaudir eso. Es un deber. Sí, eso no es, alguien decía, veía en un meme, yo me la pasé con memes. que eso era decirle a un político que aplaudirle porque hizo las obras, es como ir al cajero y cuando el cajero le da la plata a uno, ¡bravo! ¡Qué bueno que lo hizo! No, es su deber. El deber del cajero es entregar la plata.
no tiene que recibir nada de eso. Nada, ningún halago por eso. Las cosas que Dios nos ha dado a los hombres y obviamente a las mujeres, eso no hay que aplaudirlas, simplemente hay que vivirlas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que es Cristo el que está haciendo eso. Él fue el que decidió hacerlo. Miremos el versículo 10, de ahí mismo. ¿Qué fue lo que él hizo? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Él ya estaba cansado de esos sacrificios horribles que huelen rico, pero que son feos para Dios. Porque lo que les decía ahorita, el olor a asado es delicioso, pero Dios decía, eso huele ya y sabe a horrible. Pero entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Vino, hizo la ofrenda perfecta y dice, en esa voluntad, o sea, en la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. O sea que ahora, ¿cómo ve Dios eso que hacemos? Perfecto. Él ya no dice, me repugna eso que usted hace. Él ahora dice, bien, hijo mío. Porque ahora lo que se hace es por Cristo. Es por Él. Aun cuando nos equivocamos, Dios no nos está rechazando. Yo pienso que es algo como muy parecido a cuando la última maravilla que Dios hizo en Egipto, dice que el ángel de Jehová pasaba y se veía la sangre, eh, pasaba de largo, ¿sí? O sea, no, el primogénito no moría. Entonces yo pensaba, aún en la casa podían estar volando platos, jalando del cabello, peleando, pero si veía la sangre, ahí no entraba. Entonces, o sea, ahorita Dios ve la sangre también en nuestra frente, algo así. Pues por eso es que ahora es salvada. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Entonces ya no hay juicio para mí. Claro, a veces Él me tiene que así palmadita de oiga, venga, usted no se va a creer. Pero es una cosa diferente, porque ya no es, Él ya no nos quiere matar, como allá, porque realmente con las ofrendas, ¿qué era lo que Él quería? Él quería matar, Dios quería matar a ese que pecó, y por eso le aceptaba la ofrenda. Y decía, uy, bueno, está bien, me trajo la ofrenda, listo, es salvada. Ahorita Dios ya no me ve con esos de ira. Ahorita ya nos ve perdonados. Ahorita ve a su hijo en nosotros. Entonces, ¿qué más? O sea, ¿qué más podemos pedir? Realmente es para caminar con él. Es para entender la condición en la cual Él nos puso. Él nos puso. Nosotros no tuvimos nada que ver, porque no podíamos. Yo no podía creer. Él me hizo creer. Por eso dice que la gracia es un don de Dios. Eso no se puede. Ay, sí, que es que yo
yo quiero hacer esto, no. Es que yo quiero hacer una buena obra para el Señor, no. Dios es el que lo tiene que hacer. Porque nosotros no podemos. Dice la Biblia que esta carne no quiere y tampoco puede. Por eso es que la única ofrenda que Dios acepta es la ofrenda de Cristo y por eso es que no necesitamos ayuda. ¿Alguien quiere comentar? Vamos a ver. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos de verdad el descanso, el reposo, lo grandioso que es. Señor, de verdad que agradecemos ese sacrificio tan grande, agradecemos esa salvación tan grande. Es en tu Hijo, Señor. Es en Él, en el único que hay salvación, Señor. Gracias porque sin Él estábamos perdidos. No había nada que hacer, Señor. Gracias porque en esta mañana tú has tenido misericordia de nosotros y nos has reunido para enseñarnos tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos con acción de gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, los de San Sebastián. ¿No necesitas? Te pegaron el bombillo. Sí. Sí. Listo, bueno hermanos, buenos días. Buenos días. Vamos a orar. Buenos días, Padre. Hoy te doy muchas gracias, Padre mío, por este día que nos has regalado. Gracias, Padre, por permitirnos reunir con nuestros hermanos, Padre, estudiar tu palabra y aprender un poco más, Padre. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos has regalado por medio del pastor Alcide, Señor. Y esta, Padre, que sigue en este momento. En el precioso nombre, Padre, te llamamos, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermano, pues, hermanos, hoy la predicación va a terminar sobre en qué terminará el mundo. Entonces vamos a ver dos perspectivas de acuerdo a cómo la ven las personas que no creen en el Señor y cómo lo veremos nosotros. Entonces vemos que las personas, hoy en día el mundo está esperando un régimen. Entonces, como lo vemos, siempre han existido guerras alrededor del mundo para determinar quién va a ser el líder de este mundo. Y eso sigue a continuación. No es en vano la creación de bombas nucleares, las guerras que surgen, como lo vemos en el caso de Rusia y Ucrania. Entonces, vamos a ver qué significa todo esto ante el Señor y qué significa esto también para las personas que no creen en Él o que voluntariamente lo ignoran. Entonces, vamos a ir a 2 de Pedro 3:13. Entonces dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora la justicia. O sea que para el Señor esto es una promesa, lo que se acerca. O sea que nosotros no creemos en algo humano, sino en una promesa que el mismo Señor lo ha hecho. Entonces, de acuerdo a lo que, como lo ve el mundo actual, es solo una nueva reestructuración del viejo desorden. Entonces, el mundo seguirá teniendo sus guerras, pero ellos siguen esperando que esto siga normal y vuelvan otra vez las guerras y vuelve la paz como lo vemos actualmente. Pero ante el Señor se acerca un cielo nuevo y una tierra nueva.
O sea que para el Señor Él va a destruir absolutamente todo y lo va a hacer desde cero. Entonces dice que a pesar del caos a nuestro alrededor, no es momento para quejarnos y lamentarnos de la situación. Como vemos usualmente nosotros al ver las guerras o a ver incluso nuestro país, que digamos en este caso hay líderes que de pronto deciden realizar acciones que van en contra de nuestros pensamientos y nuestra moral y decimos que este mundo se está dañando. Cuando vemos la delincuencia, ¿no?, desbordándose, decimos que esto está mal y nos quejamos, cuando en realidad es lo contrario. Debemos regocijarnos y pensar y creer que la palabra del Señor se está cumpliendo y que pronto se acerca su venida. Entonces, ¿cómo ve el mundo el nuevo orden mundial? Vamos a ahí mismo en 2 Pedro 3, del 1 al 4. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces vemos, hermanos, que efectivamente el mundo, las personas piensan que esto va a seguir normal, pero aquí nos recuerda Pedro que hagamos memoria de las promesas que el Señor nos hizo. Como dice, que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, seguimos ahora con 2 Pedro 5, 6, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces vamos a ver de las 3 maneras que el mundo realmente no quiere creer en la promesa del Señor. Entonces vemos 3 cosas. Primero, emociones. Segundo, la intelectual, la mente. Y tercero, la voluntad. Entonces, aquí es lo que revela la segunda venida. Entonces vamos a ir por primero. Marcos 5, 40. Entonces, primero vamos a empezar con las emociones. Las emociones que, como el pastor una vez nos explicó, que la imagen y semejanza que el Señor puso en nosotros no es el cuerpo como tal, sino son emociones, el pensamiento y espíritu, que en este caso sería emociones, lo intelectual, que sería nuestra mente, y nuestra voluntad. Eso define a nosotros como persona y la semejanza que tenemos con el Señor. Entonces vemos aquí cómo estas 3 cosas se rebelan contra el Señor. Primero, lo emocional. Entonces, dice Marcos 5:40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Aquí vemos que el Señor les dijo antes, está la historia sobre, digamos, cuando el Señor iba a sanar a una niña, y él les dijo que realmente la niña estaba durmiendo, que no estaba muerta. La gente se burlaba de él porque pues, decía: pero ¿cómo va a decir eso si está muerta? Pero él claramente, el Señor lo sabía todo, pero vemos que la gente se burlaba de él. Entonces, ¿qué van ahí? Las emociones. Dice ahora en Lucas 22, 63. Entonces aquí vemos otro ejemplo de cómo las emociones, para empezar, se rebelaban con el Señor. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Vemos cómo también las emociones en ese entonces se rebelaban contra el Señor, se burlaban incluso de él y le golpeaban. Entonces, si se ríen de usted y su creencia, significa que usted va por buen camino. El diablo hará que se burlen de usted de una u otra manera. Se preguntarán por qué estas personas se burlan. La respuesta es porque viven y aman el pecado. Ahora dice: pero el Señor también se reirá de ellos.
Vamos a ir a Proverbios 1, 24, 25. Entonces vemos cómo las emociones por medio de la burla se rebelaban contra el Señor. Ahora cuando vemos, también el Señor se burlará de aquellas personas. Si leemos en Proverbios 24, 27, primera de Proverbios 1, del 24 al 27 dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Aquí el Señor ya está hablando de la segunda venida de cuando va a haber tribulación, cuando el Señor va a ejecutar su segunda venida ya no como Salvador, sino como juez. Y el Señor se burlará de aquellas personas que en este momento y en tiempo antiguo no quisieron creer en Él, y como lo vimos en Marcos y en Lucas, se burlaban por el contrario de Él. Justamente también lo harán con nosotros, como dice el Señor, el siervo no es mayor que su Señor. Entonces vamos a ir ahora con la reacción intelectual de las personas, su mente. Entonces, como vemos nuevamente en 2 de Pedro 3:4, estábamos en principales. Y dice diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, como hoy en día este mundo se basa en la ciencia, en lo que se ve, dice, expresan que no hay base científica ni material que muestre que la venida del Señor sucederá, porque esto significa que en todo lo que han creído se desvanecerá, porque la venida del Señor es interrumpir las leyes naturales de este mundo. ¿Cómo es posible que algo sobrenatural venga y ejecute y dañe toda la tierra? Cuando los científicos dicen que el sol explotará, pero todavía faltan millones de años para eso. Pero el Señor dice que por el contrario, Él sí vendrá y Él mismo quemará todo. De hecho, si se dan cuenta, todo está compuesto por átomos, pero el núcleo de los átomos son los neutrones y protones, y eso es energía, y la energía es calor. O sea que el Señor ha dispuesto absolutamente todo para que explote. No necesita bomba, No necesita. Combustible. Entonces, dice que darán ejemplos de gente que ya esperaba el venimiento de su venida y nunca sucedió. O sea que nos mostrarán que dirán, pero mi abuelito creía en el Señor y vea, se murió y no vino. Nos harán, pero un ejemplo muy importante como lo sucedió a Noé. De él también se burlaban cuando estaba construyendo el arca. Y mire, investigué un poco y dice que Noé duró alrededor de 100 años para construir el arca. Entonces dirán en ese tiempo, toda la gente que pasó por ahí dirán, pero este man durando 100 años construyendo un barco y nunca ni siquiera ha llovido, dirán ellos. En ese tiempo pues vemos que era mucho más perfecto y el agua prácticamente no era como la vemos hoy. Pero dice que eso pasó con Noé y en ese momento el Señor destruyó por agua, pero ahora la segunda vez va a ser por fuego. Entonces vemos ahora en la voluntad de las personas cómo se rebelan contra el Señor. Vemos que primero fueron las emociones, luego su mente intelectual y ahora su voluntad. Voluntariamente deciden no creerle al Señor. Entonces, como dice en 2 de Pedro 3:5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, como vemos, la gente sabe que realmente eso pasó, y el Señor sí creó los cielos y la tierra, pero ellos voluntariamente prefieren no creerlo, prefieren seguir amando el pecado y pensar que las cosas continuarán de la misma manera como lo hemos visto. Pero
Vamos a ver como el ejemplo de las avestruces también. Dice que, pues el dicho dice que esconden su cabeza cuando se asustan. Bueno, no es así realmente. Lo que hacen ellas es que agachan su cabeza para camuflarse en el ambiente. Pero sí, no se defienden, se quedan quietas como camuflaje. Entonces, eso es lo que pasa con las personas. Ven lo que pasa a su alrededor, ven lo que el Señor realmente ha hecho, pero prefieren ignorarlo voluntariamente. Vamos a ir a Juan 3:19. Entonces dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea que vemos que aquí habían dos caminos, porque dice, y los hombres amaron más las tinieblas. O sea que ellos conocieron la luz. Hoy en día las personas conocen la luz, conocen del Señor, pero prefieren más amar las tinieblas porque aman más sus obras malas, aman más la concupiscencia de su corazón. Y por ejemplo, cuando usted le dice a alguien que debería ponerse en paz con Dios, usualmente la gente no le va a gustar eso, porque ellos no quieren ponerse en paz con el Señor, prefieren ignorarlo como lo vimos en sus emociones, en su mente y en su voluntad. Entonces volvemos otra vez a segunda de Pedro. Entonces dice, segunda de Pedro 3:1, como ya lo habíamos visto. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestra entendimiento. O sea que Pedro nos recuerda que hay una promesa del Señor y nos dice que hagamos memoria de aquella promesa que va a suceder. Vamos a ver ahí en 2 de Pedro 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que realmente el Señor no es que no vaya a venir, sino que por el contrario espera que más gente se arrepienta, más gente crea en Él, para que cuando Él venga no sea tanta gente que se pierda. Vemos ahora ahí mismo en el 3, pero versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea que nosotros no debemos esperar que haya paz, que un gobernante nos traiga la paz firmando acuerdos, o que él, por meter más policías o más seguridad va a haber paz, no. Nuestra esperanza debe ser en el Señor Jesús, en su segunda venida, en que Él va a destruir absolutamente todo y lo va a hacer desde cero. Cielos, tierras, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, como vemos en el versículo 5, las personas no reconocen el gran poder del Señor, aun cuando ya sucedió y ellos lo conocen, sino que quieren explicar la creación sin un creador. Entonces, como Pedro dijo, no digan que el Señor no puede cambiar la historia, porque ya lo hizo y lo hará una vez con agua y la siguiente será con fuego. Pues hermanos, es un poco cortico, pero esto era lo que yo les traía para ustedes, sobre cómo nuestra esperanza no debe caer sobre algún gobernante o sobre nosotros mismos, nuestra salud incluso, sino debemos es esperar en el Señor su segunda venida, y si queremos apresurar un poco esa segunda venida, pidamos como Él se nos enseñó a orar: venga a nosotros tu cielo y hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. O sea que el Señor nos enseña que debemos pedirle incluso que Él venga más pronto. Eso es todo. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Para terminar, buenos días, Padre mío. Gracias, Padre, por este que nos compartes, Señor, por este precioso momento, Señor, y por la palabra que has traído hoy, Señor. En tus manos, Padre, digo este día, traían mis hermanos, la mía, Padre. En su nombre, Padre, te digo, amado Señor Jesús.
Amén.